Hola. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. ¿Escuchás? Bueno, estamos acá en el Hospital Maciel, que la doctora Gabriela Wagner va a dar la charla sobre cirugía y enfermedad inflamatoria y ostomías. Está también Karina Escancerra y Leticia Diana, las nurses especializadas de ostomías del Hospital de Clínicas, y la doctora Beatriz Guiade, que está acá del otro lado. Bueno, si quieren, no sé quién va a dar primero o otro. Creo que empiezo yo y después acá. Creo que la charla igual la vamos a grabar y después en el correo del fin de semana la... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Está abajo acá, pero creo que sí se escucha. Ahí está, buenísimo. Después la vamos a grabar y la vamos a publicar. Los que tengan alguna consulta, les pido el silencio, o sea, el micrófono silenciado. Cuando quieran hablar, preguntan, o tienen el chat también para dejar alguna consulta. ¿Se escuchó? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno. Buen día. Voy a empezar yo con mi presentación. Voy a compartir. Como les decía, frente a cualquier cosa que quieran hacer alguna consulta, la pueden hacer por el chat, la vemos al final, que así van quedando, para no ir olvidándose, a veces uno se olvida después. Y ahí va, les agradecemos los micrófonos apagados, porque a veces hacen interferencia y no se escucha bien la charla. Me voy a presentar, yo soy Gabriela Wagner, soy ex grado 2 de la Clínica Quirúrgica 3 y formo parte de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias del Hospital Maciel, de Inflamatoria del Intestino, y soy cirujana de la Unidad de Coloproctología de la Asociación Española. La idea hoy, un poco lo que me convocaron, que me gustó venir a aportar desde la parte nuestra, es hablar un poco de ostomías, dado que estamos en el mes del ostomizado y estamos un poco para generar conciencia sobre esta resolución que muchas veces para nosotros es importante que se entienda que no es algo negativo y estigmatizante como se ha generado, como se genera y como es difícil a veces hablar de las ostomías, sino que muchas veces es una forma de salvar una vida, y además es una forma de salir de una situación compleja en algunos pacientes. Así que es un aliado para nosotros muchas veces. Voy a empezar hablando un poco para introducir, primero como algo básico, porque vamos a hablar de las ostomías digestivas. Entonces, ¿qué es en el tubo digestivo? Yo estoy segura que ya más o menos están familiarizados con esto, pero vamos a hablar de que tenemos dos sectores del tubo digestivo: el intestino delgado, que es el intestino fino, que característicamente para nosotros en lo anatómico, o sea, lo grande que vemos, y en lo microscópico, o sea, lo chiquito que vemos dentro del intestino, es distinto al intestino grueso, que vamos a hablar después. Y lo importante de destacar de este intestino es que tiene sus sectores, que es largo, y en su sector proximal va a estar el duodeno, que es la primera parte. Después va a estar el yeyuno, que es la segunda parte, y por último el ilion, que es lo que nos va a basar sobre todo hoy cuando hablemos de ostomías, porque va a ser la ostomía más frecuente del intestino delgado que vamos a tener en los pacientes con enfermedad inflamatoria. ¿Y por qué es importante? Porque cada sector del intestino delgado tiene funciones distintas, va cambiando la absorción de los nutrientes, va cambiando la salida de tóxicos, y lo importante es saber que en los sectores, cuanto más conservemos el intestino y hagamos más lejos del duodeno, la ostomía, conservamos más la función del intestino en su proximidad, que es la parte que puede digerir los nutrientes y da menos riesgo de deshidratación, de perder iones, de todo lo que el intestino puede llegar a perder. Entonces, por eso vamos a hablar sobre todo de ileostomías. Los casos de las yeyunostomías es muy aislado, y menos en el duodeno, que eso es poco frecuente que se haga. Entonces, el ilion van a ver que va a ser la gran parte del intestino delgado. En el sector final ocupa más de la mitad del intestino delgado, y es
después del ilion es donde empieza el colon, el intestino grueso. Cuando hablamos de intestino grueso, yo digo el colon porque es la primera parte del intestino grueso se llama colon, y hablamos de un sector de intestino que ya está en una parte más posterior del abdomen, así se une como a la parte posterior, y tiene sus diferentes zonas. En las partes que tiene, vamos a encontrar que la primera se llama ciego, la segunda se llama colon en general, ahora vamos a ver lo particular, por último el recto, y al final el conducto anal. Esto es como anatomía grande de cómo es el intestino grueso. En la parte sobre el ciego está el apéndice que es conocido por la enfermedad de urgencia típica de la apendicitis, no tiene una función particular hoy en día para nosotros, y el colon que se va a dividir en 4 sectores, esto lo pueden llegar a ver en algún momento, que se llama ascendente, transverso, descendente, eso, el derecho es el ascendente, el transverso está en la parte media, el descendente es el que está a izquierda, y el sigmoides es la parte como que da la vuelta en el final hasta llegar al recto. Y también tenemos asociados los 2 ángulos, que son el ángulo derecho o hepático, o el ángulo izquierdo o esplénico. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces puede llegar a pasar que lean una endoscopía y se encuentren con algo referido a estas zonas, como para ir conociéndolas. Después de esto de anatomía medio grande, vamos a empezar a hablar un poco de qué es una ostomía. Y técnicamente se diría que una ostomía es la externalización de ya sea la vía digestiva, urinaria o respiratoria. Yo acá estoy hablando de ostomía en general. Cuando hablamos de la ostomía de la vía digestiva, que es lo que nos compete hoy, estamos hablando de una abertura creada de forma quirúrgica, porque la ostomía se hace de forma quirúrgica, entre particularmente el intestino y la pared abdominal. Menciono que ostomías pueden ser todo, porque también la urinaria y respiratoria, por ejemplo, escuchaban hablar de traqueostomía, eso es la tráquea hacia afuera, o sea, existen de otras zonas. Pero nosotros vamos a hablar de las ostomías digestivas, que son la del intestino delgado y la del intestino grueso, que particularmente son la ileostomía, que es la ostomía del ilion, ese sector final del intestino delgado que les mencionaba cuando hablamos de intestino delgado al principio, y la colostomía, que es la ostomía del colon, que puede ser en cualquier sector del colon. Que eso tendrá su nombre particular en algunos casos, pero en general lo que decimos es colostomía ascendente, colostomía transversa, colostomía descendente, o sea, colostomía sigmoidea, le mencionamos el sector del colon que estamos exteriorizando hacia afuera. Bien. ¿Y cuáles van a ser esos tipos de ostomías que podemos tener? Y también les voy a explicar por qué tenemos tipos de ostomías, porque en realidad, si no, diríamos, ¿para qué hacemos diferentes tipos de ostomías? La ostomía terminal, que va a ser una de las ostomías más frecuentes que pueden encontrar, que pueden llegar a ver, de tener en los pacientes con inflamatorias, son las ostomías que tomamos el sector del intestino y lo abocamos, decimos nosotros, o lo terminalizamos, lo llevamos, lo exteriorizamos directamente en la pared. Obviamente estamos hablando de un tubo, ¿no? El tubo digestivo, es un tubo claramente, que lo que hacemos es, en un sector de sección final, se toma ese sector final y se lleva hacia la pared, hacia afuera. Y queda de forma externa, como se ve en la foto, el ostoma de esta manera, esto es una colostomía, hacia afuera, saliendo por la pared directamente con un solo orificio en el medio por el que saldrá la materia, porque obviamente siempre viene del sector más de arriba, que viene donde viene la materia. Eso es una ostomía terminal. Cuando hablamos de ostomía nasa, estamos hablando de un tipo de ostomía que lo que tiene es ese tubo digestivo que venimos viendo desde el delgado y en el colon, que es un tubo continuo. Lo que hacemos es, lo exteriorizamos hacia afuera, en su completo, no seccionado, y se abren 2 cabos, así decimos, se abren 2 cabos, o en dos asas, manteniendo la unión entre ellos. Es como yo tomo un tubo y lo doblo y lo saco hacia afuera de esta manera.
Eso, al mantener la unión entre los dos sectores, entre lo que vamos a llamar, técnicamente eso lo decimos asa aferente y el asa eferente. ¿Por qué? Porque una viene el contenido y por la otra iría contenido. Que en este caso la idea es que no pase casi contenido de un lado al otro. Y esto es una clara imagen, esto es un dibujo, por supuesto, de cómo es una visión de una asa aferente. Esto es un paciente mío reciente, que tiene una colostomía en asa, que lo que se ve, esto acá ya ahora les muestro, pero lo que se ve es que tenemos un sector del intestino por donde va a venir la materia, un sector del intestino por el que ya no va a pasar materia, que es el asa eferente, puede salir un poco de gas, puede salir un poco de líquido, de que le mencionamos a modo de fístula, diríamos, pero no va a tener contenido de materia en sí. ¿Y por qué este avarillita? Ya para que también vayan viendo por qué pueden encontrarse con esto en una ostomía en asa. Porque hay una forma de traerlo y de mantenerlo hasta que termine de cicatrizar y que no tienda a volver a unirse de por sí, con sí mismo. Imagínense que este sector, el sector del medio del asa, es algo propio del intestino que no se tocó, entonces va a tender a querer unirse de nuevo y volver hacia adentro. Entonces le ponemos un tutor, se le dice a esa varillita que colocamos allí, para que la ostomía madure, así decimos, hasta que cicatriza y queda en su forma afuera y podemos retirar la varillita. ¿Ah? Que más o menos lo haremos entre unos 15 y 30 días, depende de cada paciente. Este paciente, por ejemplo, tiene una ostomía en asa que se ve un cabo aferente acá, y el cabo aferente acá, que lo que tiene puesto es un tipo de amarre que hacemos con botón, porque tendía al prolapso. Pero ahora después, cuando veamos eso, les muestro mejor. Entonces, eso es la ostomía en asa. Y por último, tenemos una última ostomía, o un último tipo de ostomía que podemos llegar a tener, que se llama doble caño de escopeta. ¿Cuál es la diferencia con la ostomía en asa? Que acá sí hubo un sector de intestino que se separó. No es que tomamos un sector de intestino en ese tubo y lo desdoblamos hacia afuera unido, sino que tenemos dos sectores de intestino separados. Esos dos sectores de intestino separados los vamos a llevar hacia el exterior del paciente, o sea, hacia la pared, para unirlos afuera y dejarlos uno al lado del otro. ¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué haríamos ostomías en asa? ¿Y por qué no haríamos terminales? La ostomía terminal, si miran en este sector, tenemos una separación entre el intestino que está generando la ostomía terminal y el intestino con el que luego vamos a volver a unir el tránsito. O bueno, en algún caso no tenemos intestino ni conducto anal, entonces ya no lo vamos a volver a unir, pero en la mayoría de los casos que son temporales, vamos a volver a unir, pero el sector de intestino con el que vamos a volver a unir está lejos dentro del abdomen. Entonces, para volver a unir, se tiene que hacer una cirugía dentro del abdomen. O sea, hacer nuevamente una cirugía que abra el abdomen, que busque el otro sector, sacar esa colostomía y unir entre ellos dentro del abdomen. En la ostomía en asa, como está fuera, en el sector de la pared, los dos sectores de ese tubo digestivo, y en la ostomía en caño de escopeta, como también están los dos sectores del tubo digestivo afuera, podemos soltar la ostomía y unirla del lado de afuera. Y volver a unir esa costura del intestino, llevarla hacia dentro del abdomen sin tener que abrir el abdomen ampliamente, digamos, simplemente verlo por ese sector. Por eso, cuando podemos liberar el intestino dentro del abdomen y hacer este tipo de colostomía, dejando los dos sectores del intestino afuera que vamos a tener que volver a unir después, lo hacemos. Porque para el paciente luego va a ser una cirugía no tan agresiva como la de entrar al abdomen a buscar el otro sector y volver a unirlos. ¿Tá? El abdomen, cuanto más cirugías se hacen, obviamente sumando en cada cirugía, genera una reacción. O sea, obviamente la cirugía tiene un objetivo noble, pero es una agresión para el intestino. Es una agresión para el cuerpo en general. Entonces el intestino se defiende generando lo que llamamos adherencias, que es como un pegoteamiento, o sea, como un sistema de defensa para evitar que no lo toquen más,
y cuantas más cirugías hagamos, más va a estar el intestino con esa unión contra la cirugía, digamos. Entonces ahí empiezan a haber riesgos de que nos cueste encontrar el otro sector del intestino, de que nos pase que si no encontramos el sector intestino, algo de intestino que esté pegado al sector se pueda abrir, entonces se vuelve una cirugía más riesgosa. Entonces, siguiendo un poco de por qué les hablo de los tipos de ostomías y de qué sectores y de qué tipos hay, en la enfermedad inflamatoria en particular, hablando de ostomías, voy a decir indicaciones muy generales, ¿ah? No vamos a ponernos a hablar de por qué en la colitis ulcerosa, en la urgencia, terminamos haciendo una cirugía que va a ser en general esta, y en qué situaciones, porque hay situaciones particulares y indicaciones particulares, por supuesto, que van a llevarnos a tomar la decisión de hacer una cirugía de urgencia en un paciente con una colitis, sacar todo el colon, que a eso técnicamente le llamamos colectomía total abdominal, y hacer una ileostomía terminal. Si ven acá está el colon, que hablábamos al principio, hasta el sigmoides. En una cirugía de urgencia en la colitis ulcerosa, la indicación puede llegar a ser esta, eso tiene indicaciones particulares, pero es una de las más frecuentes, y ya el colon acá no está, queda el intestino en el sector final, que es el recto, cerrado, y se hace una ileostomía terminal. Esta es la primera cirugía que le podemos llegar a hacer a un paciente con esta enfermedad, y lo que va a tener es una ileostomía terminal. ¿Ah? En la colitis ulcerosa de coordinación, muchas veces lo que vamos a hacer es completar, sacar también el recto, o incluso hacer ya la colectomía, o sea, sacar el colon y el recto, que se llama proctocolectomía. ¿Ah? Y ahí, al unir el intestino delgado con el conducto anal, que es el sector más final del intestino, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una costura del intestino riesgosa. Al tener una costura del intestino riesgosa, lo que vamos a hacer muchas veces es hacerle una ileostomía, o sea, en el intestino un poquito más proximal a donde hicimos la costura, acá ya no hay colon y no hay recto, lo que vamos a hacer es protegerla, decimos nosotros. ¿Proteger qué significa? Que yo voy a tener una costura del intestino en este sector, esto es el intestino doblado sobre sí mismo, generando lo que se llama un pouch, ¿ah? Que es un reservorio, una forma que tenemos de generar una reserva de esa materia, de poder disminuir la cantidad de deposiciones diarias, y que el paciente le llegue más la señal desde el sector final de que tiene necesidad de movilizar, que para eso existe la ampolla rectal, que no la tenemos ahora, o sea, el recto no lo tenemos, entonces lo hacemos como con el intestino, intentamos simularlo. Pero para cuidar esa costura y la costura con el sector final del ano, le hacemos una ostomía en asa, que es una ileostomía en asa, de protección. Por eso las ostomías en asa tienen lugar, porque lo que van a hacer es evitar que pase materia hacia abajo, ¿ah? Buscando cuidar lo que está después de la ostomía. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión que llevaría la materia, la contaminación que llevaría el volumen de materia, generamos que la cicatrización sea mejor. Y con el tiempo, después de la evaluación de este sector del reservorio, del pouch, y evaluando la costura del intestino con el ano, podemos definir cerrarla, como les digo, por fuera, sin entrar dentro del abdomen, y retomar el tránsito normal, ¿no? Y después, como para mencionar, en la enfermedad de Crohn, la cirugía va a tener lugar más en la complicación, y hay un concepto distinto que en la colitis, que es que acá queremos cuidar el intestino, conservar el intestino, y sacar solo los sectores afectados. Entonces, la mayoría de las veces vamos a ir a intentar sacar el sector afectado y unir el intestino de nuevo. Las ostomías las vamos a reservar en algunas situaciones, que pueden ser que no podamos unir el intestino en ese momento. ¿Está? Así que en el Crohn no va a tener va a tener lugar sobre todo en los momentos que no podamos unir el intestino en ese momento. Bien, y ya como para darles alguna idea de qué espero de una ostomía dentro de la normalidad,
En el posoperatorio inmediato, esto es un paciente mío de hace poco, que tiene una ostomía incluso en asa, que acá ni siquiera se pueden ver los dos cabos, porque está realmente hinchada, ¿no? Está llena de agua. Llena de agua se dice edema para nosotros. El edema inicial de la ostomía es normal, y es esperable. Al intestino no le gusta estar afuera, al intestino le gusta estar en su lugar, que es adentro. Entonces, ¿qué pasa? Al principio genera una reacción que se hincha, se genera el edema inicial, y ese edema es esperable, este es un 5.º día de posoperatorio, es esperable que pase. Mientras la ostomía tenga buena función, o sea, salga materia, el paciente no tenga dolor, no tenga vómitos, no nos llame la atención nada más, y su coloración sea buena, el edema no nos preocupa, va a ir bajando de a poquito, y lleva una semana que baje y que llegue a su situación normal con la que va a terminar quedando. ¿Tá? O sea que al principio esto lo podemos esperar. Pero cuando me tengo que preocupar y consultar en urgencia. Y acá tenemos como las causas más claras de consulta de urgencia que sí debería de existir. Una es esta, la necrosis. La necrosis no es típica que pase mucho tiempo después de la cirugía. En general es bastante cercana a la cirugía. Muchas veces los pacientes están internados cuando les produce una necrosis. Esto es una necrosis extensa. Esto es la situación más grave, digamos. ¿Qué significa necrosis? Significa que no le está llegando sangre a ese tejido. La ostomía tiene que tener este color. Tiene que ser rosadita. ¿Puede tener algunos cambios de color en alguna zona? Sí. Pero no puede estar negra y no debería de estar toda negra, ¿no? Por supuesto. ¿Qué significa que no le llega la sangre? Significa que el tejido muere. Si el tejido está muriendo, la ostomía va a terminar soltándose. Y si tenemos ese tejido que está sin vitalidad acá, tenemos que saber si además está sin vitalidad dentro del intestino, porque el intestino lo estamos viendo solo afuera, quizás adentro tampoco está llegando bien la sangre. Y si se suelta y se va para adentro, es una situación de mucha gravedad para el paciente. Por eso, estas ostomías, hay primero que asegurarse que esta necrosis, qué tan extensa es, ver qué hacemos si no hay que desmontarla, o sea, sacarla y cortar ese sector intestino que no le llegó la sangre, poner un sector intestino que esté mejor vascularizado y hacerla de nuevo. Lo vamos a evaluar con cada paciente, pero sí es una causa de consulta en urgencia. Después lo otro es, cuando tenemos una ostomía que también está recientemente hecha, estas son las causas más frecuentes en la agudo, o sea, enseguida después de la cirugía, y claramente se soltaron todos los puntos. Eso se llama dehiscencia, se llama. Que se suelten los puntos significa que los sectores de la colostomía que estaban agarrados, o de la ileostomía que estaban agarrados, no fueron o suficiente el tejido, o el tejido perdió vitalidad y se rompieron los puntos. A veces puede pasar por algún esfuerzo, puede pasar por una situación particular, pero si se rompen todos los puntos es porque hay algo probablemente de la ostomía que no esté del todo bien como para sostenerse en la pared. Eso que les decía yo de madurar, significa que esos puntos se absorban y la ostomía se quede en el sector donde tiene que quedarse. Eso es madurar. Entonces, ¿qué pasa? La ostomía en este caso va a tender a irse para adentro, que eso se dice sepultamiento. Y el intestino abierto hacia adentro del abdomen provocó una peritonitis. Así que también es una causa de urgencia. Y además, cuanto antes lo resolvamos, mejor. A veces tenemos dehiscencia, o sea, sectores que se sueltan de unos puntos, y la ostomía no se termina de meter tanto. Y lo que podemos hacer es algo mucho más sencillo que si se suelta completamente y después se quiere hacer una cirugía del abdomen y con peritonitis, eso es mucho más complejo. Se puede incluso traer hacia afuera y hacer puntos y se sostiene. Muchas veces se resuelve mucho más fácil de lo que parece. Lo otro son las infecciones periostoma. Esto puede pasar en cualquier momento, hay que tener mucho control de la piel de alrededor. Y esta es una paciente nuestra que tenía una iriostomía que en un momento vino con este sector abierto y saliendo pus. ¿Por qué hay que consultar en la urgencia por esto? Porque las infecciones de esto, de partes blandas, o sea, de la piel, de la piel o las infecciones del tejido graso que está por debajo, tienen el riesgo de que hagan una infección grave, que se transforme en una infección grave, que empiecen a
a romper los vasitos de alrededor, que se extienda por todo el abdomen y que se extienda por el cuerpo, y se haga una infección sistémica, decimos que sería una infección generalizada. ¿Ah? Entonces, por eso, cuanto antes se drene, se haga el tratamiento, se hagan las curaciones, se haga el antibiótico, mejor. Hay que consultar en la urgencia si se ve que hay pus alrededor de la ostomía o que hay un sector rojo, caliente, doloroso, que puede tener pus adentro. ¿No? Lo otro es el prolapso. El prolapso vendría a ser, ven, esto es una ostomía que lo que hizo fue, el intestino hace fuerza, porque el intestino tiene su movimiento típico para mover la materia, y al estar allí empieza a hacer fuerza hacia afuera. En la fijación está fijado, pero la parte de adentro pasa y se desdobla, así se dice. Por eso se prolapsa. ¿Ah? En esa que se prolapsa, lo que nos pasa es que cuanto más tiempo esté prolapsado afuera, y no lo volvamos a reintroducir, más difícil volver a reintroducirlo. Porque si sale hacia afuera, y enseguida el paciente, porque muchas veces los pacientes se acostumbran a sus prolapsos, porque a veces tienen pequeños prolapsos y están acostumbrados, y los vuelven a meter para adentro, el intestino vuelve, y no tiene problema, y se queda adentro. Pero si el intestino sale para afuera, y no lo volvemos para adentro, lo que empieza a pasar es que empieza a agrandarse afuera, a llenarse de agua, el edema, y empieza algunos sectores del intestino a sufrir, porque no le llega bien la sangre. Y ahí tenemos el riesgo de que termine negro, así, con necrosis, ¿ah? Pero para afuera, además. Eso es una situación que significa una cirugía de urgencia para sacar eso y hacer la ostomía de nuevo. Entonces, ¿qué nos pasa con el prolapso? Si nosotros lo tomamos a tiempo, si enseguida se consulta y se vuelve el intestino para adentro, muchas veces lo resolvemos así. El paciente que les mostraba mío que tenía un botoncito puesto, le tendía a salir el intestino, pero enseguida vino, yo se lo metí para adentro y se lo fijé adentro para que no vuelva a salir. Eso es una opción que tenemos si lo podemos volver a meter para adentro. Pero si llegamos a una situación, como nos pasó con esta paciente, que consultó días después, que tuvo el intestino para afuera muchos días, que ya el intestino estaba en malas condiciones, con sectores más negros, que no podíamos lograr ponerlo para adentro, hubo que sacárselo y hacerle la colostomía de nuevo en una cirugía con anestesia general, con todo lo que significa. Después mencioné la dermatitis, que supongo que van a hablar las nurses porque saben muchísimo más que yo sobre esto, seguro. Que acá, por ejemplo, ven que esta paciente tenía, que esto es un poco por pérdida del contenido, que obviamente filtraba por debajo del aro. Y después que algunas dermatitis sí pueden ser de consulta en urgencia, en algunos casos que estén realmente, decimos como incendiado el paciente, o sea, como en una situación de la piel que no es solo que filtra la ostomía, a veces puede ser que la ostomía esté dando mucha cantidad de líquido y por eso está saliendo el líquido por debajo, sino que además porque tenemos que empezar a cuidar la piel, si no nos salimos de esa situación. Y lo otro es cuando la ostomía deja de funcionar y vemos que está como cerradita y no hay materia afuera. Que eso no se ve claramente en la ostomía en sí, se ve como chiquita, pero a veces no le vemos nada en particular, pero si no está saliendo materia hay que tener cuidado con la oclusión. Que la oclusión puede ser por el sector de afuera o puede ser por el de adentro. Entonces por eso, si no sale materia, y hay dolor, como que fuera como un retorcijón, o sea, como cólicos, como que aprieta y se va, y además el paciente come y le dan ganas de vomitar, en esa situación hay que ir a urgencia segura. ¿Ah? Bien. Bueno, para finalizar, si hay alguna consulta, que ya la podemos ver ahora. ¿Consultas que tengan? ¿Consultas acá? Sí, ¿te animás a acercarte así te escuchan en el Zoom? Perdón. Hola, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta a la doctora sobre la malla que se coloca, si es siempre a nivel abdominal, es en algunos casos, si eso es algo que últimamente se hace por el tema de las penetraciones. Las penetraciones, no es la de la ostomía, la penetración en general. No, yo hablo una vez hecha, en el mismo momento que se hace la ostomía, ¿sí? Como medida preventiva, por lo que tengo entendido. No, se me hizo. Nosotros en realidad no, o sea, sí, eso depende, obviamente que es una indicación muy particular.
Yo no. La eventración, ¿cómo es su nombre? Milka lo que consultaba es por la eventración de la pared, que estás preguntando, del abdomen así, o en la estomía. En general, nosotros, si no hay una alteración de que la pared tenga un riesgo mayor de una hernia, o haya tenido una hernia, o encontremos. En general no, colocar mallas, si no tenemos o hernia o penetración clara, no colocamos mallas. Menos que hacemos ostomías porque es una cirugía conceptualmente contaminada. Pero en general no ponemos material que no sea del cuerpo del paciente porque los materiales que traemos de afuera tienen más riesgo de contaminarse adentro del abdomen. Y de contaminarse y de tener complicaciones. Entonces no es lo más frecuente. Bueno, como ahora le pasamos la palabra a Viviana. La pregunta de Franca es ¿en qué etapa de la enfermedad se considera este tipo de tratamiento? Como etapa, capaz que... Bueno, en realidad yo lo que mencioné fueron cosas grandes, sobre todo de la colitis ulcerosa, porque por lo que dije particularmente en el Crohn, las ostomías no van a ser lo más frecuente, vamos a hacer otro tipo de cirugías, pero pueden existir como opción también. Las cirugías que yo mencioné, la colectomía total, o sea, sacar el colon completo y hacerle ileostomía, o la cirugía de sacar el colon y sacar el recto, obviamente que no es que nosotros podemos hablar de etapas en particular, porque cada paciente va a tener una respuesta distinta a los tratamientos, y nos importa mucho los tratamientos, cómo los van haciendo, o sea, los tratamientos médicos y qué respuesta van teniendo los tratamientos médicos. Particularmente mencioné que una urgencia que puede pasar en la colitis es que haya un empuje muy importante, o sea, una situación muy importante, que se haga tratamiento con medicación, con todos los medicamentos que vamos a ir intentando hacer incluso llegando hasta biológicos, y que no haya respuesta. Esa es una de las posibilidades, la cirugía como opción en estas situaciones, pero no se puede hablar de una etapa de tratamiento en particular para la cirugía. La cirugía, en la urgencia, que fue lo que mencioné, y después tenemos los pacientes que cuando se hacen tratamientos médicos, o sea, los medicamentos, vemos que no llegamos a tener nunca una respuesta suficiente, ahí puede existir la que les decía de coordinación, que es bueno, puede ser la colectomía también, o la coloprotectomía, o sea, sacar el intestino entero con el recto, y a veces en el tiempo, aunque los pacientes tengan buena respuesta a los tratamientos, pueden aparecer cambios en la mucosa con riesgo de que se transformen en cáncer. Entonces ahí también van a poder tener indicación de que se haga una cirugía de las que mencioné. Yo me aportaba acá, Beatriz, esas serían como las etapas, pero no son etapas en sí, porque cada paciente puede pasar por diferentes, puede no pasar por algunas de estas etapas, o sea, no es que es una etapa segura de la enfermedad. Viviana Martínez quería hacer una pregunta y ahora ya. Hola, ¿cómo están? No pongo la cámara porque capaz que se empieza a trancar el audio. Dale. En realidad, contar un poco que yo me operé en enero de este año. En el 2019 me diagnosticaron colitis o Crohn, como que estaba muy claro, y desde un principio el cirujano me dijo, yo en algún momento es probable que te tenga que operar. Yo obviamente que no quería, y nadie quiere tener como esa intervención en su cuerpo, ¿no? O te dicen que te van a operar y obviamente no querés. Por lo que lo hablamos con él y con la gastroenteróloga que me trataba, y probamos con medicación. Entonces, bueno, fuimos por etapas. Probamos hasta llegar a los biológicos, los 2 biológicos, y nada funcionaba. Entonces fue como la última opción, pero una opción que súper abracé, porque ya probé con conciencia, ¿no? Había decidido probar con un remedio, después probar con otro,
y como viendo que mi cuerpo no respondía a eso, dije, bueno, sí, ahora sí, vamos a la cirugía, y de verdad fue lo que me cambió la vida. Entonces, lo que hicieron fue sacarme la mayor parte del colon, me dejaron los últimos 15 centímetros, y me hicieron la ileostomía. Yo me operé el 15 de enero, pesaba 39 kilos, y ya en julio, agosto había engordado 20 kilos. La verdad, tuve una recuperación súper genial, y hoy me siento espectacular, haciendo todo lo que por toda la enfermedad y las 4 internaciones que tuve el año pasado, por ejemplo. Entonces, como que lo recomiendo en el sentido de que realmente mejora la calidad de vida. Yo ahora en este momento estoy como, bueno, haciéndome estudios y controles, y viendo a ver qué decisión tomo, si reconectar o no. Y la verdad es que estoy tan bien, y me siento tan bien de esta manera, que no sé si quiero volver a reconectarme por todo lo que implica, ¿no? Pasar otra vez por una cirugía, aunque me siento súper fuerte como para enfrentar cualquier cirugía. Si pude cuando tenía 39 kilos y en aquel estado soportar la cirugía y recuperarme, creo que hoy, que me dolía, me acuerdo, más el cuerpo por estar tan flaca contra el colchón que lo que me había dolido la cirugía o la recuperación o la parte de la ostomía. Entonces creo que la puedo enfrentar, pero de verdad me siento tan bien así, y no es que me cambia tanto a mi vida diaria, no me afecta tanto, no he dejado de hacer nada, como todo, y, y nada, la verdad que no sé si quiero volver. Y hemos estado hablando con los cirujanos y la gastro, porque bueno, hay que ver qué hacemos con esa última parte. Entonces, como mi pregunta es un poco, no es que si está bien o está mal decidir quedarme con la ileostomía para siempre, pero bueno, lo que pasa que al reconectar también, ¿cuántas veces voy a ir al baño? Esa es como, voy a otra vez estar pendiente de que me den ganas de ir al baño, o estar pendiente de que haya un baño cerca, porque la materia no va a ser nunca igual a la que fue, va a seguir siendo como es ahora. Entonces, y yo vacío la bolsita 4 o 5 veces por día, depende de lo que coma, obviamente, que tampoco me molesta, prefiero eso, que tener que ir al baño 4 o 5 veces por día. Entonces, hay como mucho para pensar, pero realmente creo que prefiero quedarme con esto, que capaz que es un caso raro, porque todo el mundo no debe querer tener eso en la panza, pero yo de verdad que estoy súper bien. Listo, Bueno, eso. te agradezco, Viviana, porque la verdad que nosotros no es tan infrecuente que pase, que los que pasaron bastante mal y que tuvieron situaciones como la tuya, que después claramente notan una diferencia con la cirugía y sienten obviamente todos los temores de volver a pasar mal, más si notas un cambio tan radical en tu calidad de vida y en tu situación en general, de tu estado en general. Y voy a ir a tomar 2 cosas que dijiste. Uno, primero, lo importante que es, ya desde el principio, nosotros en realidad acá en la unidad en el Maciel, teníamos como ya desde el principio el interés del contacto con los cirujanos de los pacientes, porque muchas veces obviamente va a pasar mucho tiempo sin que necesiten un cirujano. Pero nos es muy interesante ya conocernos desde el principio, y que ya ustedes entren en la confianza de poder estar con nosotros, de poder conocernos y saber quiénes vamos a ser sus cirujanos en el momento que se necesite, porque nunca sabemos en qué situación lo vamos a poder necesitar, porque capaz que es de un día para el otro, y es interesante por eso tratarse que hayan unidades, que nosotros seamos varios los médicos que estemos involucrados, y no solo el gastroenterólogo que los está tratando y está haciendo los cambios de la medicación, y ustedes viendo que puede haber una posibilidad de cirugía y nunca se encontraban con un cirujano, cirujana. Él hablaba de ver toda la película, siempre estuvo desde el principio, porque en realidad empezó porque me operó de hemorroides, pero bueno, había algo de trasfondo, entonces, pero desde el 2019 hasta este año que me operó,
él siempre quería estar en contacto con la gastroenteróloga y con todo el equipo, justamente porque él quería ver, decía, la película entera, cómo iba evolucionando esa película. Además, para nosotros es muy importante también ir planificando, ¿no? Los pacientes que nos juntamos, nosotros acá hacemos ateneos y nos juntamos y charlamos los pacientes y sabemos que tenemos posibilidad de tener pacientes que van a ser quirúrgicos en breve. O sea, eso lo vamos teniendo en cuenta nosotros, obviamente los gastros saben que se apoyan en nosotros, entonces es una situación que es importante destacar que está bueno desde el principio. Después, el no querer reconstruirte o no querer sacar el recto, que es el sector que falta, y hacer la unión del intestino, también es entendible. Y lo único particular que te diría en sí de esa situación es que lo que hay que pensar siempre en eso es ¿hasta cuándo puedo esperar para hacer esta unión del intestino? En el caso tuyo probablemente puedas esperar y tomar la decisión tranquila. No puedo decir que en todos los casos se puede esperar, en particular en lo que vos decís, que es que te sacaron el colon y te dejaron el recto, y hay que unir el intestino, decidir sacar el recto y unir el intestino con el ano, yo creo que eso no vas a tener problema de esperar si tu enfermedad está bien y no lo necesita. Pero en algún caso, por eso no quiero generalizar tanto, pero en algunos casos nosotros no podemos no cerrar las ostomías y asegurarle al paciente que la podamos cerrar en algún momento. ¿Tá? Eso lo aclaro porque en tu caso en particular sí, pero no siempre se puede esperar tanto tiempo en las ostomías, en algunos casos, para cerrarlas, porque después, en realidad, nos es bastante difícil poder unir el intestino y que el intestino tenga un tránsito normal. Buscamos las maneras, y en general se intenta hacer, si el paciente demora en tomar la decisión y lo quiere hacer después, o si pasan cosas en el medio, ¿no? Porque a veces pueden pasar cosas en el medio y por algo no se cierra la ostomía, pero no es que es indefinido. Es particularmente los pacientes, sobre todo, que tienen una costura y que está protegida por la ostomía, ahí es donde cerrar la ostomía mucho tiempo después puede ser riesgoso. ¿Va? Porque el intestino que no le llega a tránsito empieza a cambiar su forma de funcionar. Y cuando no le llega a tránsito por mucho tiempo, empieza a perder su capacidad de funcionar normalmente. Entonces, cuando lo unimos, no es lo mismo que el intestino que perdió su función durante poco tiempo. Sí, por detransitación me dijeron que estaba inflamado, que me hice una recta otra vez y está inflamada esa parte, que puede ser por la enfermedad, me dijeron, o por la detransitación. Claro. De todas maneras, nada, digo, todavía hoy pienso así, como bueno, saquen eso, chao, me quedo como estoy. Estás a tiempo de tomar la decisión, o sea, de tomar la decisión sin problema en lo que tiene que ver con reconstruir el tránsito, ¿no? Así que en ese sentido no te preocupes. Pero quería aclarar eso, que la detransitación hace eso muchas veces. Bueno, la otra consulta que tenemos es de Juliana, que dice, en la colitis ulcerosa siempre se realiza colectomía total o si también se hace de colon ascendente, transverso o descendente. Particularmente en la colitis ulcerosa, igual capaz que Beatriz me agrega algo, nosotros en realidad preservar intestino es más concepto del Crohn. Porque en la colitis lo que nos pasa es que tenemos una afectación que en general inicia desde la parte más distal, y va ascendiendo en forma continua, desde el recto hasta el intestino izquierdo, y después al transverso y al derecho. Esa es como la característica de la colitis. No es lo mismo que el Crohn afecta en todo el tubo digestivo, y de forma aislada, parcheada, decimos, o sea, en diferentes sectores. ¿Por qué nosotros planteamos sacar, o sea, por qué se saca todo el intestino? Yo, cuando hablé de la colectomía total, hablé en la urgencia y después mencioné cuando tiene indicación en la coordinación, en la cirugía programada. Y Viviana ahora mencionó en su caso lo que le pasó, y tenemos esas etapas que preguntaba Franca, que las mencionamos, que es que tenemos que aportar con la cirugía un tipo de tratamiento que sea efectivo para sacar esa cantidad de sector de intestino que está lesionando y que está manteniendo la enfermedad,
Entonces, por eso la colectomía en general va a ser total, cuando es porque no tuvo respuesta al tratamiento, cuando tiene una situación de urgencia, como es el megacolon tóxico, o cuando hay un cambio en la mucosa que tiene riesgo de tener un cáncer asociado. Entonces sacamos todo el colon. ¿Ah? Pueden haber casos, no sé si lo preguntás en particular, Juliana, por algún caso en particular, que se hayan hecho resecciones de sectores por alguna particularidad, como por ejemplo una perforación que se opera un paciente de urgencia en una peritonitis y se saca ese sector del intestino. A veces no hay un diagnóstico claro de colitis cuando pasa eso. No sé, Beatriz, si querés. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que si no hay un diagnóstico claro de colitis, como en el Crohn preservamos intestino y en la colitis no es el concepto, porque en la colitis tenemos un planteo más curativo con la cirugía en sí, sino que entonces en esos casos puede ser que se saque un sector para terminar de definir la enfermedad, pero no es el caso de la colitis en sí, si hay un diagnóstico de colitis. No sé si fui clara con la respuesta. ¿Ahí? Sí. No, para avisarle que nos esperen, que ahora viene la parte de las nurses que van a hablar sobre las ostomías. Nada, eso, que nos esperen unos minutitos que ya retomamos. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, queremos agradecer que nos hayan invitado nuevamente, a Beatriz y a la sociedad, ¿tá? Para poder compartir un poquitito nuestra experiencia. ¿Tá? Nosotros somos 2 licenciadas que trabajamos en la unidad de ostomías del Hospital de Clínicas. ¿Tá? Lo que tenemos son unas horas nada más, no es que todo nuestro horario nos dediquemos a la parte de ostomías, ¿no? Pero bueno, ya hace más o menos, va a ser de 9 años que estamos con esta experiencia. Y tenemos pacientes de todo tipo. Tenemos pacientes con ileostomías, tenemos pacientes con colostomías y con urostomías, que en vez de venir materia fecal, viene orina. ¿Tá? Y también nos hacen interconsulta con pacientes que tienen gastrostomías. ¿Tá? Esta foto nos gustó porque nosotros siempre les decimos a los pacientes, sobre todo en el primer momento, que es un impacto muy fuerte el tener una ostomía. Hay pacientes que no saben que se le va a realizar la ostomía, o su cuadro de enfermedad es tan grave que, bueno, que tienen que hacerla de urgencia, y claro, y salen del quirófano, van a una sala y se encuentran con una bolsita, y bueno, y todo lo que eso les cambia en la vida. Por ejemplo, muchas veces pueden ser pacientes que son sustento de familia, que tienen que dejar de trabajar, mujeres también que son madres, o personas ancianas que viven solas y capaz que tienen que depender de alguien para poder sobrellevar esta situación particular. Entonces, esta foto nos gustó porque nosotros siempre les decimos que muchas veces, gracias a tener la bolsita, capaz que por un tiempo, por toda la vida, les salva la vida. ¿Ah? Entonces, nosotros siempre les decimos que tienen que amigarse y que tienen que quererla a la bolsita. Claro, lleva todo un proceso, ¿no? Y a lo largo, por suerte, en la mayoría de los pacientes lo logran, y bueno, hay otros pacientes que les cuesta mucho, tienen dificultad, pero tratamos que siempre los acompañe y los ayude algún familiar. Lo que podemos decir, lo que vamos a hablar, es bueno, la función que cumple la ostomía, ¿tá? Que puede ser la eliminación, como dijo la doctora, ¿tá? Acá hablamos de materia fecal mayormente. También hay ostomías que nos sirven para nutrirnos, que son las gastrostomías, ¿tá? Y como dijo la doctora, también están las traqueostomías. Bueno, dentro de las digestivas tenemos las colostomías, las ileostomías, las gastrostomías y las yeyunostomías, ¿tá? Que nos vamos a detener acá más o menos lo que tienen las ileostomías. Pero también para que ustedes sepan, ¿tá? Que hay gastrostomías que se utilizan para nutrir a los pacientes, que hay de 2 tipos, son quirúrgicas y también percutáneas, y que ayuda también a que el paciente pueda nutrirse y alimentarse por otra vía diferente que no sea por el tubo digestivo, como lo hacemos habitualmente. Y las yeyunostomías es otro tipo de ostomías que en este momento hay muy pocas, y ya casi no se usan, salvo en casos excepcionales. Lo que es importante para nosotros es poder captar al paciente lo antes posible en nuestra política.
a nosotros nos interesa captarlo desde el principio, desde que ya se sabe, o más o menos se tiene la intención o posibilidad de que le vayan a hacer una ileostomía o una colostomía. Esto lamentablemente no ocurre. Es lo que pasa a nivel mundial, porque hemos estado leyendo y estudiando, y pasa muchas veces de que no hay por ahora un buen interrelacionamiento con equipos. Acá hay una unidad en el Maciel, allá tenemos también la unidad nuestra, pero nos cuesta mucho que los cirujanos nos pidan una interconsulta antes de que el paciente se opera y poder realizar la marcación de la ostomía. Entonces lo que nosotros hacemos cuando tenemos la posibilidad es de marcarlo. ¿Cómo lo marcamos? Ustedes ven ahí que hay una figura que lo que hacemos es marcamos desde el ombligo hasta la cresta ilíaca, desde este bordecito, este es el ombligo hasta la cresta ilíaca, y hacia abajo hacia el pubis. Después se hacen unas directrices, y ahí en el centro, donde convergen todos los puntitos, sería donde se colocaría la ostomía. Esto, por supuesto, es algo ideal, y es en un abdomen ideal. Es muy difícil que encontremos a un paciente con este abdomen. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que tiene que ser la ostomía colocada en una posición cómoda, siempre y cuando podamos. Entonces, tiene que estar lejos de alguna herida operatoria que el paciente tenga anteriormente, lejos de lo que es toda la parte ósea, por ejemplo, también lejos de los rollitos, de las adiposidades y de los pliegues. Entonces lo que hacemos nosotros es que el paciente marcarlo parado, que se siente, que se ponga para un lado, que se ponga para el otro, que se ate los cordones, y todo esto nos lleva un buen tiempo, porque después también hay que consultar con el cirujano a ver si está de acuerdo en la posición y en dónde nosotros marcamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el paciente no tenga, por ejemplo, una psoriasis o alguna enfermedad de piel, que esto también puede complicarnos después a posteriori con el tema de la adherencia de lo que es el material del aro hacia su piel. Y otra cosa que tenemos en cuenta, perdón que me meto, es la ocupación del paciente. Porque nos pasó, por ejemplo, con un taximetrista, que teníamos que encontrar bien la ubicación, y eso requirió mucho trabajo en equipo, porque este triángulo que Leticia les marca se puede repetir hacia arriba y hacia los costados, y hacia el otro lado, depende de lo que queramos, la parte del intestino que queramos intervenir, que queramos exteriorizar. Y con ese paciente en particular tenía que estar muchas horas con un cinturón de seguridad puesto, y iba a ser para rato, no iba a ser algo de un momento. Entonces teníamos que buscarle la mejor ubicación para que él se pudiera, cuando tuviera el alta, reintegrarse su ocupación laboral, que era esa, taxista. Entonces le teníamos que respetar la forma de vivir que tiene, ¿no? Que se reintegre a su vida cotidiana lo mejor posible. Otra cosa que hacemos es agarrar y dejarle, después que lo marcamos y que vemos la mejor posición para la ostomía, es dejarle una bolsita con un aro ya pegado en la piel. Entonces nosotros al otro día evaluamos cómo se sintió, para que vaya viendo qué posibilidad tiene él de manejarse, o cómo se va sintiendo, y mismo nos va diciendo si le queda cómoda o no le queda cómoda. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, que siempre lo vemos cuando el paciente, después que pasa del quirófano, que sale y viene a la sala, es ver cómo está el ostoma cuando llega. Entonces, lo que vemos, y es lo ideal, es que el ostoma tenga un color rojo, que esté húmedo, que no tiene por qué tener dolor, sí, al principio por el tema de que están los puntos y viene de una cirugía. La piel alrededor es importantísimo para nosotros, tiene que estar intacta, que puede tener 1 o 2 bocas, como ya explicó la doctora, que puede ser plano o estar hacia adentro, que está protruido, que es lo que significa, y el tamaño de las formas, que también al principio de la cirugía es de un tamaño, y después va a cambiar y puede achicar un poquitito más, que eso hay que decirle al paciente, porque después van a ver, cuando les expliquemos cómo se pega y cómo se hace para adherir un aro, la importancia de lo mismo.
Y lo del edema, que explicó muy bien la doctora, que es normal en las primeras semanas. Nosotros una vez que nosotros recibimos al paciente ya con la ostomía realizada, tenemos que saber que hay diferentes dispositivos, ¿tá?, para su colocación y de diferentes formas. No sé si alguna vez escucharon decir que tenemos aro 44, 57 y 70. Esos son los aros que tenemos, que lo que me marca eso, que no sé si tengo cámara, pero después los mostramos bien porque no sé cómo hacer esto, yo soy media... Lo que nos marca eso es hasta dónde podemos cortar. ¿Ah? Nosotros ahora al final les mostramos que nos parece más rico los dispositivos que lo tenemos sobre la mesa y discutimos sobre esa situación. ¿Ah? Lo fundamental es esto azul que yo veo acá, que es una tabla para medir el ostoma. De la misma forma que no hay un paciente igual a otro, por supuesto que no hay un ostoma igual a otro. Y algunos ostomas no son de libro. Esto lo que nos muestra es lo que nosotros hacemos en la primera instancia, que es ver lo que dijo Leticia, ¿tá?, por las características del ostoma, y después medirlo, que es muy importante. Ahí sabemos qué aro podemos colocar, porque un paciente tiene un 44 y otro un 57, y capaz que es la misma, acá, no le pasamos a ellos. ¿Tá? Esto azul que mostraba es la cuadrícula, que ya viene en cada caja de aro, que ahí tenemos que medir cada ostomía. ¿Ah? En medir cada ostomía, nosotros lo que estamos midiendo es el diámetro en realidad. La forma puede ser variada. Los que nosotros le mostramos en la transparencia anterior son ostomías de libro, ¿tá?, porque verdaderamente son redonditas, entran perfecto en un diámetro, pero hay ostomías que no, que tienen una forma irregular, por las características que fue hecha la cirugía, por las características del paciente, por las características del intestino. Tenemos un paciente que tiene la forma del mapa de Uruguay, es igualito. Entonces lo que nosotros hacemos es, lo medimos en la cuadrícula, en su diámetro, hasta dónde llega para saber qué aro vamos a necesitar, pero le damos la forma al corte de la forma del intestino del paciente. Bueno, nosotros necesitamos tener determinados cuidados con esos tomas. ¿Ah? Uno de los cuidados fundamentales es el cambio del aro y el cambio de la bolsa. Para hacer eso, lo primero que quiero transmitir es que todos los pacientes lo logran. Nosotros con los pacientes en el postoperatorio vamos muy de a poco, porque si damos toda la información el primer día es como demasiado. Si nosotros a ese paciente lo pudimos, que es lo mejor, como decía la cirujana, tenerlo desde antes, el paciente ya nos conoce. ¿Ah? A veces Beatriz nos ha mandado pacientes que en un futuro quizás puedan llegar a tener una ostomía. Pero si nosotros desde antes le contamos lo que es, qué cuidados tiene que tener, es como que se pierde el temor, porque es como nos pasaría a todos, el temor a los desconocidos. ¿Ah? Y es mucho más fácil si nosotros empezamos tempranamente, porque si estás recién operado y viene la enfermera de ostomías, es como que entre el dolor, un poco la angustia, que es obvio, ¿no?, y el tratar de poder incorporar esta nueva imagen, ¿tá?, a nivel corporal, que es lógico y que vamos a pasar todas esas etapas, es con mucha información de golpe, el paciente no la recibe. ¿Tá? Pero bueno, pongámosle que tenemos tiempo para trabajar con él. Lo importante que tiene que saber es que él va a tener que irse de alta y que va a manejar las cosas mientras que está internado y que tiene que contar con el material necesario. ¿Tá? Eso lo tiene que saber. Tiene que saber los lugares donde puede adquirirlo, o en el caso de los pacientes donde hay unidades de ostomías, se los da la institución, porque eso también hay que saberlo porque le genera mucha angustia, porque generalmente cuando se prevé hacer una ostomía, todos entran y conocen el precio de las cosas, y cuando ven el precio de los artículos, para muchos es alejado poder comprarlos, entonces tienen que saber que están protegidos por determinados derechos, los cuales ustedes pueden reclamar a las instituciones los materiales que requieren. Eso ya quita parte de la angustia. Bueno, lo que tenemos que hacer es reunir todo el material necesario, que depende de la ostomía que tenga, el material que voy a necesitar, ahí me refiero al número de aro, ¿tá? Y depende de cada institución de qué laboratorio va a ser. Nosotros trabajamos hace tiempo, como dijo Leticia, no nos casamos con ningún laboratorio. ¿Cuál material nos sirve a nosotros? El que le sirve al paciente. ¿Ah? Hay pacientes que están más cómodos con el material de un laboratorio, hay pacientes que están más cómodos con el material de otro, por el adiestramiento que requiere. ¿Tá? O de repente, que sí nos ha pasado, por el efluente que tiene la ostomía.
es más fácil en ostomas que tienen una iliostomía utilizar determinados materiales porque nos hemos dado cuenta que dura más. ¿tá? Porque la iliostomía, si hay que saberlo, el efluente es más líquido y corrosivo. Entonces, hay determinadas marcas que funcionan mejor con la iliostomía. ¿tá? Una consulta breve Sí. sobre eso de la iliostomía. ¿Qué marca ustedes recomiendan para el caso? Bueno, a nosotros nos ha dado más resultados, voy a decir, con Coloplast. Coloplast. Mirá, Sí, nos ha bien. dado más resultados. Sí, voy a decir la marca. Bien, bien. Bueno, Blufarma también. Tiene mucho que ver con la piel del paciente también. ¿tá? Por eso no hay una receta única y ustedes lo tienen que saber. Cada paciente es diferente. Por eso es importante la consulta con el estomaterapeuta. Y se ve en conjunto qué es lo que funciona y qué no. Tenemos pacientes que son muy alérgicos a un material y a otro no. Entonces hay que ir viendo, ¿no? A veces no es tan sencillo con todos los pacientes igual. ¿tá? La dinámica es que la mayoría de los pacientes funcionan bien con lo que hay en el mercado. Y hay otros pacientes que tenemos que ir seleccionando determinados materiales, por las características que lo componen. ¿Ah? Bueno, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es generar un ambiente de confianza y respeto a la intimidad. Imagínense, nosotros en el hospital de clínicas tenemos salas generales y le voy a cambiar el aro y la bolsa al paciente en la sala general. No. ¿Tá? Otra cosa que ustedes tienen que saber, que todos los materiales que utilizamos son herméticos. Entonces, verdaderamente, si el sistema está cerrado, nadie siente olor a la materia, que esto es una preocupación que los pacientes tienen. Solamente se siente el olor a la materia cuando nosotros abrimos el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente en una sala general, nosotros lo que hacemos es tratar de lograr la mayor privacidad posible, y generalmente, si lo podemos trasladar, lo trasladamos a la policlínica. Porque nos parece que tenemos que tener un ámbito de intimidad para poder estar con el paciente y mostrarle las cosas. ¿tá? Después hay que conocer el procedimiento, solicitar la colaboración si es necesario. Acá nos referimos, nosotros generalmente trabajamos con familiares o amigos, alguien de la confianza del paciente. Por lo mismo que dije hoy, capaz que mucha información de golpe, hay cosas que retengo y cosas que no. Siempre si el paciente lo quiere. Nos ha pasado que el paciente dice, no, yo me voy a hacer cargo de mi ostomía y no quiero que más nadie sepa ni que vea. O hay pacientes que, bueno, yo quiero que alguien de mi familia esté presente porque me puedo olvidar de algo y mi familiar en casa me puede dar una mano o mi amigo. Nosotros somos abiertas a eso. ¿tá? Acá le pusimos colocarse en posición de cúbito dorsal, acostado. Es mucho mejor cuando otra persona va a cambiar el aro, acostar al paciente, ¿tá? Pero cuando lo va a hacer uno mismo, sentado o parado. Y siempre le decimos frente a un espejo, ¿tá? Para ver las características de la ostomía. Nosotros ya salimos del bloque quirúrgico con un aro colocado. ¿tá? Generalmente, que ahora después se las muestro, se las voy a mostrar a los que están acá, es una bolsa transparente. ¿Por qué transparente? Porque así yo puedo ver la evolución de su estoma en las primeras horas y el efluente qué características tiene. ¿tá? Puedo ver si ese intestino ¿tá? está rojito, está húmedo, está en condiciones, o si tiene un sangrado, o si está necrótico, por ejemplo, que es el caso que la cirujana mostró hoy, se va a ver a través de esta bolsa que es transparente. Transcurridas las primeras 24-48 horas, ya le cambiamos el aro y la bolsa al paciente si la situación clínica del paciente lo permite. ¿tá? Entonces, vamos a hacerlo como si estuviéramos en casa, no en el hospital. ¿Qué necesitamos? No necesitamos otra cosa que lo que dijimos hoy. El material, una tijera, porque vamos a recortar el aro, y agua y jabón, ¿tá? Lavarnos las manos. Nosotros en el hospital utilizamos gasas, que son gasas que no están estériles, porque una de las preguntas que nos hacen los pacientes es, ¿tengo que comprar gasa estéril para hacer el cambio del aro? Innecesario, pues yo estoy manejando materia fecal, más contaminado que la materia fecal, no sé si tenemos. ¿tá? Entonces una de las cosas que le decimos es, no gasten. Cualquier trapito limpio que ustedes puedan tener sin que saque pelusa, por ejemplo nosotros a nuestros pacientes les decimos, una sábana vieja se recorta y se guarda para hacer la higiene de esa piel. ¿Con qué vamos a hacer la higiene de esa piel? Con agua, ¿tá? Tibia, no tiene que estar muy fría, pero no puede estar caliente porque le va a quemar la piel. O sea, a temperatura ambiente es lo mejor. ¿tá? El agua a temperatura ambiente. Vamos a utilizar un jabón neutro.
Nosotras preferimos que sea el jabón Dove, y disculpen que diga la marca, pero no me queda otra, porque tiene un cuarto de crema humectante para que la piel se humecte un poco, porque la piel está sometida a una agresión porque el aro tiene pegamento. Eso es lo que preferimos, pero nos adaptamos a cualquier jabón neutro, el de glicerina y el viejo querido Bulldog, lo que pueda comprar el paciente. ¿Tá? Lo necesario es que no sea esos que tengan desodorante, que sean Con perfume. Sí, con perfume, eso. ¿Tá? Se hace una buena higiene, se retira el aro siempre se retira de arriba hacia abajo, por si está saliendo algún efluente, que es lo que están haciendo acá. De arriba hacia abajo. ¿Tá? Y se lava la piel, como se ve acá, la piel se lava con agua y con jabón. Todo lo que es la zona periostomal. ¿Tá? Incluso la parte del intestino también se puede lavar con agua y jabón, y no tenemos inconveniente con eso. Que la gente tiene mucho miedo con eso de tocar el intestino. El intestino es lo que nosotros decimos como una mucosa, para que se entienda como la parte de adentro de la boca. ¿Tá? Así, para que se entienda. Entonces nosotros cuando nos lavamos los dientes no tenemos ningún problema. Acá si cae agua y jabón no hay ningún problema. Al contrario, ¿tá? La higiene es con agua y con jabón. Lo que tenemos que tener cuidado, y esto lo resaltamos siempre, ojo con algún químico que se quieran poner o alguna cosa. Nos pasó que con todo esto los pacientes empezaron a innovar y decir, bueno, pongo alcohol en gel. No, eso irrita la piel y me va a irritar el intestino. ¿Tá? Es siempre agua, jabón y jabón neutro. Y el secado es siempre con toquecitos, ¿tá? También con un pañito. Otra cosa, no tenemos que frotar, son siempre toques, y otra cosa que nos pregunta mucho es el secador. El secador no es necesario, y para nosotros en particular es peligroso, porque para usar el secador les tengo que decir que los tengan a 15 centímetros por tanto tiempo, y un montón de cuidados, que si uno no los tiene, se puede lastimar la piel o se puede lastimar el ostoma, y eso es un problema. ¿Ah? El ostoma por un mal manejo, la tripita en sí, por un mal manejo, yo puedo lesionar esa tripa y puedo tener lesiones que causen incluso que se me muera una parte de ese intestino. Entonces nos pasa lo que nos dijo la cirujana, capaz que hay que tener otra forma de resolverlo, y es una forma complicada de resolver generalmente. Entonces eso toma agua y jabón. A la piel, agua y jabón. Secado, se enjuaga, secado con toques. ¿Tá? Nosotros acá estamos hablando del cambio del aro. Cuando el paciente ya está en domicilio, en la vida cotidiana, nosotros le decimos, bueno, más o menos el paciente se empieza a conocer y ya sabe cuándo se va a cambiar el aro, cuando se filtra, ya te das una buena ducha y te lavas con agua y jabón, sacaste el aro que tenías puesto y después te lo cambias. ¿Ah? Valorar el ostoma, siempre que valorar el ostoma hay que mirarlo. Nos pasa que los pacientes en las primeras instancias no quieren mirarlo. Nosotros respetamos eso cuando lo tenemos internado al paciente y vamos de a poco, porque tampoco tenemos que invadir al paciente, es de a poco, le damos su tiempo. ¿Tá? Si el paciente en una primera instancia no quiere mirar el ostoma, no lo mira. Después nosotros tenemos espejo por toda la policlínica y le mostramos, lo paramos adelante del espejo, siempre con la venia de él y de a poquito. ¿Ah? Pero es importante valorar el ostoma, que no tenga ningún cambio, y lo más importante es medirlo, y la piel peristomal que esté sana. Bueno, a mí no me queda. Ahí. Bueno, una vez que yo tengo toda la piel limpia, ya me saqué mi aro, tengo que volver a colocar un aro. Para colocar ese aro yo ya medí mi ostoma, ya conozco su tamaño, y lo tengo que recortar. Todos los aros que después nosotros se los mostramos, vienen con una tijerita y con determinada medida, yo lo tengo que recortar a la medida de mi ostoma. ¿Ah? Que la de todos, ya lo dije, es diferente. Una vez que lo recorto, lo que se hace es, se saca el primer papel. Una vez que lo recorto, tiene dos papeles. El papel protector se saca el primero, ¿tá? Y si yo tengo algún tipo de pasta, que es pasta protectora, eso es lo que quiero decir, no importa la marca, ninguno es pegamento. Son todos protectores dérmicos. ¿Tá? Algunos me ayudan un poco más a la adhesión, sí es verdad, pero tienen un tiempo de secado. Algunos secan en 24 horas y otros secan en 48. Si yo lleno todo ese disco de pasta, lo único que estoy haciendo es irritar la piel. ¿Por qué? Porque esa pasta, aunque sea poco, tiene alcohol. Y lo que estoy haciendo es que se me despega más rápido el aro.
En realidad estoy haciendo un mal uso del protector de arriba. Marcas tienen un montón, ¿tá? Ahora después les mostramos. Quizás la más conocida, la más comercializada es la Caraya, ¿tá? Pero hay otras pastas de otros nombres. Como ven acá, yo ya recorté mi aro y lo que estoy poniendo es pasta alrededor de donde recorté, porque lo que yo quiero evitar que esa piel, que es la que puede estar en primer contacto con la materia fecal, quede protegida. Si no tengo pasta, que esta es otra pregunta que me hacen, no importa, el aro se pega igual porque ya viene con adhesivo. ¿Tá? Es más, hay pacientes que decidieron no usar pasta. Pero aclaro lo de la pasta porque no es poxipol, no es que va a pegar más. No, protege la piel. ¿Tá? Bueno, una vez que ya lo tengo recortado, que ya le puse la pasta si la tengo, lo que tengo que hacer es pegarlo. Yo saqué un primer papel, que después lo mostramos bien, y lo pego y lo adhiero a la piel. ¿Tá? Cuando lo estoy pegando y adherir a la piel, nosotros siempre decimos que lo más importante es darle calor y cariño. El calor y el cariño se lo van a dar con el dedo, con la yema del dedo, acá como están haciendo con el guante, acá. Repasar todo eso y darle calor. ¿Por qué? Porque el calor que yo le doy ahí, a la placa, activa el pegamento. ¿Por qué solo el calor del dedo? Porque es solo el necesario y el que no me va a ocasionar un daño. Nos ha pasado, y por eso lo aclaramos siempre, nada de calentar el aro previamente. ¿Ah? Porque si yo caliento el aro previamente me puedo hacer una quemadura seria en la piel. Lo único que nosotros vamos a hacer es una fricción suave con la yema del dedo sobre la placa, para activar el pegamento. Por adentro y por afuera. ¿Tá? Porque cuando yo tenga pegado esto, le voy a sacar los papeles que tiene afuera que me ayudan a pegarlo. Bueno, y después se coloca la bolsa. La bolsa se coloca siempre en sentido de abajo hacia arriba. Vieron que es al revés de cómo se saca. Porque cuando yo la saco de arriba hacia abajo, si tengo algún influente, me va a caer en la bolsa, y acá, al ponerla de abajo hacia arriba, si me sale algún influente, también va a salir a la bolsa. Siempre en la bolsa, antes de colocarla, lo que hacemos es dejar un poco de aire, pero apenas un poco, para que no quede pegada a la pared del intestino, para evitar que lesione. Bueno, una vez que colocamos la bolsa, que la bolsa también ahora se las mostramos, hay de diferentes tipos, ¿tá? Hay bolsas que ya vienen con el cierre incorporado, que parece como si fuera un velcro, y hay bolsas que necesitamos una pinza. Juntamos todas las cosas, las descartamos y nos lavamos las manos. En realidad nosotros le resumimos al paciente el cambio del aro con 5 pasos. ¿Tá? El número 1, tengo que sacar el aro que tengo puesto, ¿tá? Tengo que lavarme con agua y con jabón neutro, tengo que secar. El número 2, recortar el aro del tamaño del estómago, que esto es muy importante porque yo lo recorto más grande. Más chico es imposible porque lo estoy lastimando el estómago, no lo puedo hacer. Pero si lo recorto más grande de una forma que el estómago no tiene, me va a quedar piel expuesta a la materia fecal. ¿Y por qué es importante? Por esas cosas que mostró la cirujana, que hoy les vamos a mostrar en algunas imágenes, ¿tá? Que me puede irritar muchísimo la piel, y arriba de esa piel irritada no puedo pegar ningún otro aro. Entonces entro como en un ciclo de no parar. ¿Tá? Por eso es importante el tamaño. Después darle calor y cariño, que le decimos nosotros, una vez que yo saco el protector, activo el pegamento, y después el buen colocado de la bolsa. Hay otras cosas que tienen que tener en cuenta que nosotros podemos utilizar. Una de ellas es un cinturón, ¿tá? Que está en el mercado y que se los venden, y que la verdad que a los pacientes y a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. ¿Tá? Porque ese cinturón, que si bien nosotros decimos que lo podemos utilizar más o menos pasando las 3 semanas de la cirugía, ¿por qué? Porque el cinturón ejerce determinada presión, y que me corrija la cirujana si me equivoco, pero los puntos están, lo que decía ella hoy, no estaban maduros todavía. Entonces si yo presiono sobre la ostomía, puedo correr el riesgo de romper una sutura. ¿Tá? Por eso nosotros no lo recomendamos en la primera instancia del postoperatorio. Pero sí que después nos salva y que a los pacientes les agrada la idea del cinturón, porque el cinturón primero me hace sacar un poco la tripita para afuera, que eso es bueno porque ya el efluente se vuelca directamente en la bolsa. Segundo, a mí me da más confianza, porque tengo la bolsa como sujetada, digamos. ¿Tá? Entonces hay muchos pacientes que les gusta. Y otra cosa que nosotros utilizamos bastante, es una faja abdominal, ¿tá? Que tiene un agujero, que se los voy a mostrar para los que están acá,
que está para las ostomías diseñado. Sí es verdad, y la cirujana lo va a decir, nosotros rompimos el abdomen, la continuidad del músculo a nivel de la pared abdominal, y a ver, el intestino siempre tiende a buscar un lugar por donde salir. Y si yo no tengo esa contención naturalmente, no me la va a dar una faja. ¿En qué nos ayuda a nosotros con el paciente? Primero que el paciente se siente más cómodo. Porque imagínense que algunas cirugías le hicieron una mediana, que es una cirugía grande. Entonces se siente más cómodo, más contenido. Y segundo, no se me olvida de hacer cosas, porque cuando yo me siento un poco mejor, tiendo a levantar peso sin pensar, a agacharme sin pensar, a moverme en la dinámica, sin pensar. Y la faja es como que me frena. ¿Por qué? Porque lo que vemos mucho en la clínica nosotros es las famosas hernias periostomales. Son las hernias alrededor del estómago, que en realidad no dan problema hasta que algunas dan problema. Entonces uno quiere evitar que esa situación aparezca. Y la mayoría de los pacientes nuestros, no es mi caso, si me conocen van a ver que no, yo tengo un abdomen re plano y súper trabajado, pero la mayoría no. Entonces tenemos que cuidar ese abdomen también. Y más si es el caso de que vamos a prever otra cirugía. Los errores más frecuentes que todo el mundo nos pregunta, y ahora supongo que va a haber una catarata de preguntas, el uso que no es específico para el tipo de ostomía que yo tengo. Lo que le sirve a un paciente no le sirve al otro porque la ostomía es diferente. Que una de las cosas que preguntaban hoy, nosotros trabajamos con una línea sola, que es la que trajimos acá, sí, simple y llanamente porque es la que el hospital compra. Pero cada paciente debería, y hay una ley que lo avala, y deberíamos exigirlo más, debería tener el material específico para su ostomía y para sus necesidades. Adherir a la piel cualquier tipo de cinta, hemos visto de todo. Los aros ya tienen una cinta, y hay una cinta en el mercado que es igual a la que tiene el aro. ¿Y por qué resaltamos eso? Porque si yo me pongo, hemos visto de cinta adhesiva, cinta pato, todo eso alrededor del aro, ¿no? Hemos visto un montón de cosas, o el viejo y querido esparadrapo que usábamos en el hospital. Si yo me pongo eso me puede lesionar toda la piel alrededor del aro. O sea que no tengo un problema en la ostomía, no tengo en la piel que cubre el aro, pero sí tengo la piel alrededor, que es también dramático. Entonces nosotros lo único que utilizamos si queremos reforzar es una cinta especial que es igual a la que configura el aro. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque el aro está hecho con un papel, que es una cinta, pero que permite que la piel intercambie con el ambiente y que es hipoalergénico. O sea que no es cualquier cinta. Después, otra cosa que nos pasa mucho, otra cosa que nos pasa mucho es que generalmente utilizan para despegar el aro un montón de cosas. Hemos visto, no sé, iodofón, éter, disán, alcohol, hemos visto muchas cosas, y estas cosas a nivel de piel pueden producir hasta quemaduras. Entonces, nunca aplicar nada de eso en la piel circundante al estoma, ni en el estómago. Tienen que saber que hay en el mercado removedores de pegamento que son específicos para esta situación. Después, el exceso de pasta es otra cosa que vemos mucho, y para sacar toda esa pasta y colocar un aro de vuelta es un problema y podemos lastimar la piel. Y bueno, y lo del secador, que ya lo habíamos dicho, que para nosotros está contraindicado, pero es algo que nos preguntan mucho. Nosotros tratamos siempre de hacer esto, no dejar ningún problema sin solución. A veces vamos a ver un paciente, y ese paciente nos lleva una hora explicarle cómo es el aro, cómo se coloca, porque esto yo se los resumí, pero surgen un montón de preguntas, desde algo tan simple como ¿me voy a poder bañar? Entonces, porque uno piensa, me pusieron esto, es algo médico, ¿no? Es algo externo a mí, ¿me voy a poder bañar? Y sí, le tenemos que explicar cómo se puede bañar, y que si yo me baño sin cubrir mi bolsa y sin cubrir mi aro, el aro me va a durar menos, pero que no me va a pasar nada si se me desprende el aro y le cae agua al estómago. Cada paciente es muy particular. Después acá les trajimos algunos ejemplos de lo que nosotros llamamos complicaciones.
Esto es una dermatitis. ¿Tá? Algunas dermatitis que nosotros vemos están acompañadas por una alergia. Yo no sé si ustedes llegan a ver acá que está muy delimitada la dermatitis al cuadrado del aro. Esto a veces nos hace pensar que capaz que no tenemos un problema con el efluente, y lo que sí tenemos es una reacción alérgica al aro. ¿Tá? Esto no está tan delimitado, y esto sí me hace pensar que tenemos un problema con el efluente. La dermatitis no es otra cosa de la irritación de la piel. ¿Por qué? Porque está sometida a un constante contacto con algo, en este caso podría ser la materia fecal, en este caso podría ser, ¿tá?, el dispositivo que utilizo. ¿Tá? Para cada problema siempre hay una solución, hay una forma de tratar esta dermatitis. Lo ideal es que el paciente no llegue a esto. ¿Tá? Primero por el dolor que le ocasiona al paciente y la incomodidad, y lo limitante que es. Y segundo, porque es como un ciclo que después no lo terminamos, no lo cortamos. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero pegar un aro acá, esto se comporta literal como una quemadura. Al paciente le duele como una quemadura, y a nosotros nos exuda, o sea, larga líquido. Entonces, en algo que está mojado, es imposible pegar algo. Entonces es como un círculo que no termina, y esto se puede ir agravando mucho más. Hay diferentes grados de dermatitis. ¿Tá? Lo ideal es no llegar a esto. Otra complicación que podemos tener, que nos pasa frecuentemente, es esto. Los granulomas. No sé si llegan a ver que acá hay como unas protuberancias. No sé si lo ven. ¿Tá? Estas protuberancias sangran. ¿Tá? A veces el paciente viene muy asustado porque son irritaciones de la piel. Entonces, cuando uno le quiere pegar el aro y despegarlo, eso sangra. Y el paciente viene como loco porque está sangrando, y es comprensible. No detecta bien si sale del ostoma en sí. Vieron que no tiene, está adyacente al ostoma. Son protuberancias de la piel, ¿por qué? Por irritación constante de la misma. ¿Tá? Y nos pasa mucho, no sé si ven acá que tiene como forma de punto. ¿Tá? A veces hay puntos, que fue lo que dijo la cirujana, que se disuelven solos y que no tenemos problemas con ellos, y otros que no, es como que se incrustan en la piel y nos hacen esas cositas. Para cada problema hay una solución. Nosotros tratamos mucho esto, y lo tratamos en la policlínica, es algo sencillo, simple, con unos toques de nitrato de plata, eso se va quemando la piel y queda pareja y lisita. Entonces ahí sí le puedo pegar un aro. Porque ¿en qué me dificulta esto? Algunos son dolorosos cuando sangran. ¿Tá? Y aparte me hace como todas unas elevaciones alrededor del ostoma que no me deja pegar correctamente el aro. Entonces es como un círculo también que no se acaba nunca si no lo cortamos. ¿Tá? Nosotros esto es un procedimiento simple y lo hacemos en la policlínica, lo hacemos nosotros. ¿Tá? Un poco molesto quizás, ¿sí? Porque el paciente en algún momento puede tener como una sensación menor que pasa, como que le están quemando, pero no es más que eso. Y esto es la hernia periostomal. ¿Tá? Lo que dije hoy, hay algunas hernias que no nos dan complicaciones hasta que nos dan complicaciones. Entonces ahí, en algo que yo quiero evitar, porque yo quiero preservar ese abdomen, ¿tá?, estoy con algo que en algún momento me puede dar una complicación. ¿Qué complicación? Puede aumentar el dolor, puede no estar funcionando la ostomía por algo que está pasando adentro. Yo veo el intestino afuera, no sé qué pasa adentro. ¿Tá? Hay hernias importantes. En la policlínica tenemos hernias bastante importantes, y algunas requieren, no hay otra, que una sanción quirúrgica. Entonces, en un abdomen que yo quiero preservar al máximo, porque si después tengo que hacer otra cirugía para reconstruir, no quiero que tenga nada. Con lo que tiene ya nos alcanza. ¿Ah? Bueno, y acá a nosotros siempre nos gusta dejar una frase cuando terminamos una presentación, y nos parece que esto grafica muy bien la situación por la que pasan nuestros pacientes y que nosotros transitamos con ellos, ¿no? Cuando la vida cambia y se presenta más difícil, tú tienes el poder de cambiar y hacerte más fuerte. ¿Ah? Nosotros ahora, si quieren, les mostramos el material, que no sé ni cómo, pero ahora me van a ayudar para mostrarle bien el material, y ustedes, si quieren, pueden ir haciendo preguntas. Bueno, hola a todos, igual ellos ya ven el material. ¿Tá? Este es el material que yo hoy les comentaba, que generalmente utilizamos una bolsa transparente para el postoperatorio.
¿tá? Para poder ver cómo está el ostoma y no tener que molestar al paciente en las primeras horas y sacarle el aro y la bolsa. ¿Tá? Este también, aparte, es descartable, entonces se saca y se descarta. Y viene una pieza sola, ¿lo ven? Aro y bolsa todo adherido. Este es uno. Después, acá tenemos otro, que es el más común que encontramos cuando salen del postoperatorio, ¿tá? Que también, aro, es otra marca, ¿no? Aro y bolsa transparente. Me permite ver el ostoma, me permite ver el efluente. ¿Qué tiene este de particular? Este era cerrado, vieron que la bolsa no tiene ningún agujero, o sea, yo lo tengo que descartar. Y este de particular tiene que además me permite medir lo que el paciente está dando las primeras horas, porque se puede abrir y descartar. Este es el sistema que yo les decía, que se pliega sobre sí mismo y que tiene un velcro. No necesitamos una pinza. ¿Está? Este es uno de los sistemas. Lo que más utilizamos nosotros cuando el paciente ya está en casa, ya está de alta o próximo al alta y cuando ya está en casa, es esto. ¿Ah? Un dispositivo de 2 piezas. 2 piezas, ¿por qué? Aro, bolsa. Bolsa drenable y tiene una pinza para cerrar. El que ha tenido una ostomía sabe que la pinza es como el oro en polvo, porque viene una sola por cada caja de bolsa. ¿Ah? Nosotros a nuestros pacientes lo tenemos muy mal acostumbrados, siempre le damos 2. Porque esto es de plástico y se puede romper en algún momento. Este es el clip que va a cerrar mi bolsa. ¿Está? Que se cierra así directamente, lo único que tengo que tener la precaución es que baje, que no sé qué hice ahora, no lo puedo hacer bajar, así, que se cierre. Yo tengo que sentir que hace clic, no sé si ustedes llegaron a sentirlo, ¿tá? Porque queda bien cerrado. A veces tenemos todo el dispositivo bien y tenemos el clip mal cerrado y nos machamos porque está mal cerrado. ¿Tá? Y este es el aro. Lo que da más problemática quizás es el cambio del aro, no el cambio de la bolsa. Porque este dispositivo en particular, que es de una marca que está en el mercado, tiene lo que se llama aro flotante. Entonces yo puedo poner mis dedos por abajo del aro, no sé si lo llegan a ver ahí los que están acá, y ponerle la bolsa arriba que se cierra como un tapa. Yo hago esto, pongo mi dedo acá y pongo la bolsa ahí, y cierro. Viene que al revés no puedo... Ah, pero me diste el tamaño. Sí. Al revés no puedo, pero la idea es esto. Yo hago esto. Y voy cerrándolo. ¿Tá? Entonces, estos son los que no me dan tanto trabajo. Hay otros que no trajimos porque no tenemos en el hospital, que es la placa, y después tengo que hacer presión para cerrar la bolsa. Por eso nosotros en el postoperatorio nos gusta más esto. Pues yo estoy recién operado, no tengo muchas ganas de inflar la panza y que alguien venga y me presione. Entonces esto me libra de presionar el abdomen. ¿Tá? Esto se cierra y es hermético, lo que les decía hoy. No hay olor, salvo que yo lo abro. Si yo hablo del sistema, o el sistema, el aro se está filtrando, ahí siento olor y hay que cambiar. Lo que les hablábamos hoy para cambiar el aro no sé si se ve ahí, tiene medidas. ¿Llegan a verlo? Está. Tiene medidas y tiene una tijerita a cada lado que está acá, esta tijera. ¿Tá? Esa tijera me marca el máximo que yo puedo cortar de aro. Y ahí viene el tema del tamaño del aro. Yo hoy les dije que en el mercado generalmente tenemos aro 44, aro 57 y aro 70. Cuando yo mido el ostoma, que le quiero cambiar el aro, tengo diferentes medidas de diámetro. ¿Se ven? Yo, una vez que mido, pongámosle que es bastante chiquito, que es lo común de una iliostomía, si vamos a hablar de una ilio, ¿tá? Y es este, que es 32 milímetros de diámetro. Pongamos un número por ponerlo. Yo, este aro que tengo acá, que trajimos, no sería que yo elegiría para eso, porque es un aro 70, es mucho más grande, elegiría un 57, pero para el ejercicio no sirve. Yo lo que tengo que hacer es trasladar este 32 acá al aro y recortarlo del tamaño que me dio. ¿Tá? Eso considerando que la tripa sea perfectamente redondita, como las que hemos estado viendo, entonces va bárbaro esto acá, yo lo dibujo acá atrás, lo recorto, y así es que lo opero. ¿Ah?
Si no, hay que hacer el dibujo lo más posible cercano a la forma del ostoma. Lo que yo les decía hoy, que hay 2 placas, yo una vez que lo dibujo, lo recorto como mi ostoma, tengo que sacar la primer placa, que es esta, para pegar el aro. Saco la primer placa y sobre la piel pego el aro. Una vez que lo tengo pegado, que yo lo voy a pegar acá, una vez que lo tengo pegado, doy calor y cariño al aro para que se adhiera bien varias veces. Por dentro se puede hacer y por fuera también. Y después despego estas 2 placas que están acá. No sé si se ve. Es difícil hacerlo por un lado. Despego esto y mi aro quedaría completamente pegado en la piel. Esto que tiene a los costados es para que yo lo pueda agarrar con los dedos y no me queden los dedos pegados y pegarlo sobre la piel. Una vez que lo tengo pegado, lo que les decía hoy es que muchos pacientes, los rebordes del aro, se sienten más cómodos si le ponen algún tipo de cinta. Nosotros la única cinta que utilizamos es esta que está acá, que claro que no sé si se va a ver, pero es de otro color del aro, no es color piel, pero es la misma composición del aro. Les permite respirar y es hipoalergénica. Esto, si se viera de cerca, que yo ahora se los voy a pasar, tiene como unos agujeritos. Por eso no usamos cualquier cinta y es solamente esto. Si no, preferimos no usar nada. Hasta ahí esto del aro y la bolsa. Lo que van a preguntar seguramente es cada cuánto se cambia. Cada cuánto se cambia depende del paciente. Todo el sistema se cambia cuando el aro se filtra. Hay lugares y bibliografías que van a leer que uno tiene que prever, pero eso tiene que ver con una conducta, en lo cual yo tengo como estipulado, y tiene que ver con determinado comportamiento que lo tenemos que ir adquiriendo durante el tiempo que yo tengo el aro. No es algo que uno lo va a aprender ni en una charla, ni una vez en la policlínica. Entonces nosotros lo que le decimos al paciente es fácil. Cada vez que se filtra el aro se cambia. Cuando nosotros tenemos el paciente más adiestrado, ahí sí, ya empezamos a ver un padrón. Porque ¿qué pasa? Si yo le digo el aro se cambia cada 7 días, y el paciente en el primer aro que se cambió en el postoperatorio, capaz que no lo supo medir bien, estaba nervioso en la casa, y le duró un día, entra en una angustia horrible. Entonces no hay un padrón. Nosotros lo que le decimos al paciente para empezar es, el aro se cambia cuando se filtra, y la bolsa se cambia una vez al día. Generalmente bromeamos, tantas veces te cambias la bombacha o el calzoncillo en el día, te cambias la bolsa. Porque también nos pasa una que... consulta. Sí. ¿Por qué lo del cambio de la bolsa? Mi caso en particular, que tengo una ileostomía, yo trato de que me dure, me ha llegado a durar 5 o 6 días, Está bien. como muchísimo, también se me ha llegado a filtrar 4 veces en un día. Sí, digo, también. porque a veces también me cambio de madrugada, medio dormida, y después me doy cuenta. Pero la bolsa no suelo cambiarla tanto. No hay problema. La he lavado, la he colgado, no hay problema. secado y la he reutilizado. No hay problema. Mirá, nosotros lo que le decimos a los pacientes, que es lo que nos parece más fácil de adquirir, es esa conducta de que todos los días vos cambies la bolsa, la laves, y la vuelvas a utilizar. Porque de hecho en otros lugares del mundo la bolsa se tira. Acá no la podemos tirar porque estamos hablando de 300 y pico de pesos. Casi 400 más 400 pesos el aro es mucha plata. Nosotros enseñamos a los pacientes a que la bolsa se lava. Y les enseñamos a que se cambie una vez al día. ¿Por qué? Porque tenemos de todo en la Viña del Señor. Entonces hay pacientes que pasan todo el día abriendo y cerrando el dispositivo, que eso también le enseñamos que es perjudicial. ¿Por qué? Porque te dura menos, y porque aparte te irrita la piel el abrir y cerrar permanentemente, porque estás ejerciendo determinada presión. Y es como que vivís pendiente de eso. Entonces llegamos a un consenso que una vez al día nosotros le decimos, bueno, saquen la bolsa, tanto sea en la mañana o en la noche, la cambian por una limpia y lavan esa. Pero vas a leer bibliografía que están hasta 15 días con la misma bolsa. Tú evacuando la bolsa por abajo
y limpiando cuando evacuás esta parte, podés seguir utilizando la misma bolsa. Eso es a gusto del consumidor. ¿Tá? Hay pacientes que nos dicen, mirá, yo no me cambio la bolsa hasta que no me cambio el aro. Y si el aro me dura 7 días, la bolsa está conmigo 7 días, y yo le limpio la parte de abajo y queda limpia. Hay bolsas que yo no dije que tienen filtro de carbón, como esta que está acá. ¿Ah? No sé si llegas a ver el filtro. Entonces es para los gases y para los olores. Está perfecto. ¿Ah? Nosotros enseñamos una media. La media es esa, lo que la mayoría de los pacientes, debo decir que tuvimos 102 pacientes, 90 pacientes, 99, nos movemos en esa media de pacientes, porque entran y salen del sistema, y les ha funcionado a la mayoría esa situación, porque siempre tienen ese miedo que la bolsa tenga olor. ¿Ah? Entonces le decimos, bueno, está genial, si tú querés cambiar la bolsa, lo podés hacer, la bolsa se cambia una vez al día, más no, la bolsa se lava en este ámbito que nos movemos, y siempre le damos algún tip para que esa bolsa esté más desodorizada. Hay desodorizantes para la bolsa, ¿tá? Que lo tengo por acá, desodorizantes y lubricantes en el mercado. Esta es una de las marcas, que esto se pone adentro de la bolsa, se friega la bolsa y se deja. El lubricante que me ayuda a que la materia baje, corra por la bolsa más fácil, y el desodorizante que no tenga olor. Nosotros a veces hacemos la parte, digamos, barata de la situación, y le decimos, la bolsa se lava con agua y jabón, ¿tá? Agua, esto sí, nunca caliente, porque la bolsa es de plástico y se deforma más fácilmente, ¿tá? Agua, jabón neutro, y siempre le decimos, bueno, en el último enjuague, ¿tú sos alérgico? Si es alérgico, vemos qué suavizante de ropa usa, y le pone un chorrito de suavizante de ropa. Queda la bolsa hasta perfumada, ¿tá? Porque queda espectacular la bolsa. Siempre hay un truco para cada cosa, ¿tá? En una charla como esta, nosotros le podemos dar determinados tips y los que ustedes pregunten, pero esto lleva un poco más de tiempo. Lo que sí tienen que saber, porque me gusta transmitírselo a los pacientes, nos gusta transmitirle eso a los que están en vías de que capaz que le pueden hacer una ostomía, que la ostomía, como bien, no sé si sos tú, pero alguien de la audiencia dijo, me dio mejor calidad de vida. Es cierto, en algunos casos, por eso nuestra presentación empieza como una bolsa con un corazón arriba. Los pacientes vienen y nos dicen lo que tú dijiste. A veces prefieren y optan por no reconstruirse. Porque no fui yo, pero bueno, sí, estoy en un acuerdo, porque yo me operé en enero del año pasado, y cuando en algún momento se me cruzó por la cabeza pensar en 6 meses, empezó la pandemia, lo tuve que ir dejando pasar, y este año, cuando ya pude charlar con los cirujanos y pensar en de repente lo que es, no una reconstrucción, porque me tendría que poner un pouch, ya no hay forma de reconstruir, porque ya no, me hicieron una colectomía total, y nada, después me hablaron del tema de la maternidad y demás, y yo ya tomé una decisión que fue posponer absolutamente todo lo que refiere a las cirugías, por lo menos de aquí a 5 años, entonces yo ya me olvidé que existe la posibilidad de las cirugías, y opto por tener un embarazo con una ileostomía, que creo que es el mejor camino, lo más sano posible, tanto para un futuro bebé como para mí. Así que nada, yo estoy feliz con la bolsita, tiene nombre, todos los cumplemeses los festejo, y hasta perfume le pongo a veces afuera, así un poquito. Perfectamente, nosotros tenemos pacientes que le han hecho crochet, una bolsa con crochet, y bueno, hay de todo, no tenemos problema con eso. Está bueno lo que tú trajiste, porque otra cosa que nosotros hacemos mucho es que nadie comparte mejor una experiencia del que la vivió. O sea, yo te puedo contar un montón de cosas, pero vivirla es uno. Entonces nosotros hacemos varios encuentros entre pacientes ostomizados. Ahora no se puede por el tema pandemia, pero sí entre nuestros pacientes de la policlínica. Y las cosas que uno saca ahí, ¿no? Es impresionante, porque los consejos y los tips que ustedes se dan entre ustedes, y lo que se transmiten, nadie lo puede transmitir mejor que el que lo está viviendo. ¿Ah? Entonces nos da mucho resultado. Generalmente cuando tenemos una audiencia muy joven, lo que hacemos es elegimos a algún paciente ostomizado que quiera hacerlo, y nos ha dado mucho resultado, ¿tá? Y que sea joven y que cuente su experiencia de vida, mirá, yo seguí mi vida igual, voy a natación, voy acá, voy allá, ¿tá? Para que esté con el resto de los pacientes. Y nos ha dado muchísimo resultado.
Además, nosotros trabajamos muchos años con pacientes traqueostomizados, que es otra ostomía, ¿no? Que esta para nosotros es peor porque se ve, no hay forma de ocultarla, ¿tá? Porque es un agujero en el cuello, y nos daba mucho resultado eso, ¿tá? Que el paciente que ya había estado traqueostomizado, que contara su experiencia con el paciente que era el que iba a venir a hacerse el procedimiento, y le sacaba muchos miedos. La realidad es que a nosotros nos marca que cuanto más ustedes tengan de información, que es lo que decís hoy, porque nos ha pasado que tienen miedo, no saben las mujeres en particular, porque tengo un agujero en el abdomen, si voy a poder enfrentar un embarazo. O nos ha pasado de pacientes que no tienen, y hay que decirlo porque es de la vida cotidiana, optan por no tener más relaciones sexuales porque les parece que es un problema con una ostomía. Entonces, ustedes tienen que saber que la vida sigue, que esas cosas, tomamos determinadas precauciones, hay que vaciar la bolsa antes, algunas cosas de manejo que nosotros lo vemos en la policlínica, y la vida sigue, es así. Y hay algo que no se puede, o sea, porque para mí es como lo estás diciendo tú, todo se puede hacer, todo. Pero hay algo que digan, esto no, o sea, sí, no porque es perjudicial, hay algo que nos limite, porque yo creo que... Hay 2 o 3 cosas que nosotras decimos no, y que hay que consultarlas muy bien con el médico tratante. Una de ellas son los deportes que son de impacto. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si te darían una patada justo en la ostomía, se nos puede complicar. ¿Tá? Entonces hay determinadas cosas que está más relacionado con eso. ¿Tá? De repente no se me ocurre que te vayas a hacer kickboxing, capaz que te decimos otra cosa. Porque me da un No, pero ya que está en fútbol, por ejemplo, me invitaron a participar del fútbol femenino. Y nosotros tenemos pacientes que juegan al fútbol. Capaz que no de bolera, ¿no? Capaz que no. Pero está, podés perfectamente. Eso a nosotros nos da un poquito de miedito. Bueno, eso fue lo único que a mí me generó, y tuve consulta el miércoles y me olvidé por completo de consultarle a la gastroenteróloga, porque realmente es algo que dije, lo puedo ir a ver, también ver cómo son las chiquilinas, porque a veces me dijeron, mirá que el fútbol femenino es bastante agresivo, entonces como que sí, no sé si meterme o quedarme hinchando afuera afuera nomás. Hay que ver en la etapa que estás también, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El proceso no es igual para todos, y bueno, y es como te dice Leticia, no juegues de bolero. No sé, yo una etapa de mi vida me encantaba el hockey, pero bueno, un palazo capaz que me ligaba. Es así, ¿no? Y el fútbol femenino no es tan femenino a veces, es bastante agresivo. Pero nosotros hemos tenido pacientes que juegan al fútbol y no hemos tenido inconveniente. Sí te decimos esos deportes que son como muy de impacto, que sabés que en algún momento podés recibir una agresión que puede ser directamente sobre el estómago, y eso sería un problema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de la alimentación también, que yo creo que eso lo has manejado. Pero el tema, por ejemplo, ahora que se puso muy de moda, el tema de las semillas, con las ileostomías, esto es una complicación también. Que, por supuesto, va a seguir siendo vegetariano, pero bueno, tratar de masticar, y hay cosas capaz que consumir lo más polvillo posible, o desnaturalizada posible, porque eso también nos pasó con un paciente que era vegetariano y consumía mucha semilla, y en un momento tuvo una oclusión a punto de partida de una semilla. Entonces hay que tener cuidado también el tema de la masticación, de la comida, de que no te falten piezas dentales, porque puede pasar. Son pacientes de todo tipo de edad que tenemos. Y otra cosa más también que hemos visto, que hay determinados alimentos, por ejemplo cítricos, que con las ileostomías no va muy bien. La leche, hay veces tampoco, va muy bien. El tema de hojas, también hay que tener cuidado. Así que y otra cosa, por supuesto, el alcohol y los picantes. Nosotros tenemos pacientes que son alcohólicos, y bueno, y vemos que el efluente cómo le quema, y las dermatitis que le ocasiona. No significa que no puedas tomar alcohol, pero estoy hablando que hay gente que abusa, tiene un abuso de ese tipo de sustancias. Acá lo importante me parece que se tienen que quedar con la idea que estas son pautas, tips, ¿no? Generales. Nosotros sí, muy general. Además, también me acuerdo de Gabriela haberme dicho en su momento, dice, de repente uno dice, estoy medio flojo y me tomo un mate. Y cuando me lo dijo,
no lo creí tan así, porque digo, pero el mate se supone que te afloja más, y es real que a mí particularmente el mate a veces me pesa un poco más la materia y me ayuda a que no esté tan líquida. Es increíble, pero digo, algo pasa. a tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que tienen ileostomía, es el tema que en algún momento pueden irritar la piel periostomal. Entonces hemos visto que se coloca cualquier tipo de pomada, cualquier cosa que está en el mercado. ¿tá? Sobre todo la vedette es la Dr. Selvi, ¿tá? Y el Hipogloss yo creo que es la segunda, ¿tá? Que anda ahí más o menos rondando. ¿no? El problema es que las dos utilizaste. Bueno, yo utilizo las dos. ¿tá? El tema es que después, claro, cuando vos querés pegar el arito, viste que te queda como un aceite eso y te patina. Y mismo después para sacarla, porque pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos es un método que se llama el método Cushing, que lo que hace es aplicar el polvo, ¿ah? Aplicamos sobre la piel esa colorada que está, hay un polvo, que es un polvo Caraya, un polvo Ostomacir, un polvo ADAP, también, ¿tá? Que es lo recomendado para el asilio porque tiene mucho influente, ponerlo en la piel, en donde está coloradito, después le sacás el exceso de eso, y tenemos la posibilidad de utilizar el Cavilon en spray. ¿tá? Que eso lo que te crea es una película ¿tá? que deja que la materia siga su trayecto y no se quede en la piel. Aproximadamente el laboratorio dice que el Cavilon permanece en la piel 72 horas. ¿tá? Este procedimiento lo hacemos 3 veces, no más de 3 veces, ¿tá? Y después le pegamos el aro, arriba de eso. Y hemos tenido muy buenos resultados con la cura de la dermatitis. ¿tá? Y también hemos tenido lesiones perianales y todo, que las hemos curado así con Beatriz y han funcionado bárbaro. Nosotros empezamos a curar así estas lesiones por un tema de que nos parecía lógico por los productos que teníamos. Después nos enteramos que tenía ese nombre Fashion, no sabíamos, ¿tá? Porque después se hizo todo un tema de curaciones y se le puso un nombre. ¿tá? ¿Qué te hace este polvo? Este polvo te hace lo que nosotros queremos, te cambia el pH de la piel, ¿tá? Te repara la piel y te seca, porque yo dije hoy que esas lesiones que se hacen en la piel exudan mucho, y yo quiero que me sequen ese líquido. Entonces te está haciendo 3 cosas. Y esto que no importa la marca comercial, lo único que me importa es que esto es el único que está en el mercado en este momento que no tiene alcohol. Eso es lo que me interesa, es un protector dérmico. ¿tá? Si lo van a buscar en algunos lados, tienen de todo, tienen presentación en crema, presentación en spray, presentación en toallitas. Nosotros tenemos este que es en spray, que es caro, esto sale como 3.000 pesos. ¿tá? Pero siempre decimos lo mismo, ¿es caro referente a qué? Si yo le voy a aliviar el dolor al paciente, ya ahí ya me está haciendo algo positivo, ¿no? Ya está. Si lo voy a curar, entre comillas, y si voy a ahorrar todo lo que ahorro en aro, no sé si es caro, verdaderamente. Creo que no lo es. Todo lo que sea para hacer un bien a la persona, no me resulta caro, a mí en particular. A veces convencer a los que manejan la plata de los hospitales es medio difícil, pero bueno, nosotros hasta el momento lo hemos logrado y es un hospital público. Pero sí con conocimiento, no como yo le estoy explicando ahora, nosotros tenemos que detallar todo para que nos compren esas cosas. ¿tá? Otra cosa que queríamos detallar es que existen también en el mercado otro tipo de aros, que son estos que son convexos, capaz que no se nota mucho, pero la forma, no sé si vieron que tiene como una formita convexa, que lo que ayuda a esto es, si en algún momento te operaron y el ostoma se fue para abajo, ¿tá? O está muy a nivel de piel, el efluente va a quedar ahí, en la piel y en el aro, y eso no va a permitir que se adhiera bien la placa. Entonces lo que se hace con esto, se ayuda a que el ostoma salga más hacia afuera. Son como ¿tá? un embudito. Claro, te hace como un embudito, ¿tá? La forma. Por supuesto lo tenés que recortar el tamaño de tu ostoma. Y también otra cosa que nos ha ayudado mucho fue lo del cinturón, ¿tá? Que comentó Karina, ¿tá? Que se coloca por donde está el aro, a la bolsa. Vieron que la bolsa tiene acá 3 orejitas. ¿tá? La de los costados, los laterales, son para colocar lo que es el cinturón. Y la de arriba es por si tú tenés gases, ¿tá? La abrís un poquitito
y ahí desprende el gas. ¿Tá? No tenés que sacarte toda la bolsa para vaciar la parte de Se la los bolsa. muestro mi pasa cómo queda, a ver si se ve. Pongámosle que yo tengo un aro acá, ¿no? Pongo la bolsa, esto va, agárrame ahí, y esto acá. No sé si se ve cómo queda. Esta es la idea del cinturón. ¿Está? Por eso yo me siento más segura y aparte, si tengo un poquitito la tripa hacia adentro, esto hace presión para sacarlo. Si la situación del paciente lo permite, este aro que mostró Leticia, que es como un embudo, con esto me levanta cualquier ostomía. Y ayuda a que el efluente vaya directo a la bolsa. Y otra cosa que hablamos de las fajas, ¿tá? Que hay veces tenemos el tema de que hay cirujanos que sí la quieren, otros que le dicen que no. Nosotros le decimos que sí, a nosotros nos viene bárbaro la faja. Pero el agujero tiene que tener el mismo diámetro que lo que es el aro. Porque muchas veces compran los familiares una faja y le venden cualquier cosa. O le venden más grande, ¿tá? O más chica. Y después no podés utilizarlo porque no sirve, no funciona y no te está cumpliendo ningún efecto. La idea de la faja es esto, ¿no? Y acá estaría la bolsa. La bolsa siempre queda para afuera. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que la faja, lo que nosotros recomendamos, son estas que tienen las tiras. No es a la de neopreno ni nada de eso, porque eso no sirve para nada, porque desfigura y no te cumple la función. Otra, tenés que tener en cuenta tu diámetro, ¿no? Medir antes de ir a comprar cualquier faja porque tienen diferentes tamaños. Entonces, vos ponés, ojo, si tenés 1 centímetro, bárbaro, alrededor de tu abdomen lo medís, o si no, un hilito llevas y ahí ves qué faja es. Si no te venden una faja común, tú le tenés que hacer el agujero, pero es empezar por algo chiquitito. No vayas a hacer directamente el agujero, porque también a lo que yo cincho, el agujero se deforma. Entonces tampoco me está sirviendo para poner el aro y para que el aro quede como se debe. Y también el tema, ¿no?, de nuestro abdomen. Por ejemplo, esta tiene 4 franjas, hay otras que tienen 3, hay otras que tienen 2. La de 3 y la de 2 tiene que ser una persona muy chiquitita, que tenga un abdomen que casi no tenga un abdomen, entonces es muy difícil, pero para contener todo el tema. Así que esas son como lo que nosotros les recomendamos. No sé si tienen algunas preguntas. Yo no tengo idea. ¿Eh? Sí. Era que paso por ahí. Esto es todo el laboratorio Sagnifico. Esto, laboratorio Sagnifico se llama laboratorio. Que son los materiales de Hollister, norteamericano. No, yo lo que quería era cerrarles antes de que terminemos, diciendo que en que es el mes justamente de la ostomía, nosotros, ¿verdad?, como asociación, lo que queremos es que justamente tuvieran la oportunidad de verlas a ellas, que con tanto amor y tanta dedicación, y se dieran cuenta, lo que no han tenido la oportunidad de tener la entrevista con las nurses, la importancia que tiene la nerviostomía, y que es un derecho que tienen los pacientes en todo el país, y que lo tienen que reclamar en las instituciones, porque hace la diferencia de llevar una ileostomía bien o llevar una ileostomía mal. Yo quiero aclarar que esto es un equipo multidisciplinario, ¿no? Está el cirujano, el gastroenterólogo, la psicóloga, la asistente social, nutricionista, un equipo multidisciplinario, es todo. Y el paciente se merece esa atención. Pero vos sabés que hay lugares donde en el interior ni siquiera han tenido la posibilidad de tener una nurse. Entonces digo, y eso hace una diferencia en cómo se manejan con los familiares. Entonces yo creo que la charla, de ustedes, con todo lo que expusieron, queda bien claro, ¿verdad? Porque hay que tener la nurse de ostomías para empezar y para el seguimiento y para cada vez que tienen un problema.
Así que bueno, un poco eso era lo que les quería decir y agradecerles como siempre la dedicación, y lo mismo a Gabriela, que siempre está con nosotros y que, ¿no?, que están al lado de los pacientes y que nos ayuda, ¿no?, a todos para las dificultades que puedan tener. Bueno, no sé, Florencia, si querés. No, nada, bueno, agradecerles a todos por las experiencias que contaron, son súper enriquecedoras, la verdad que está buenísimo siempre escuchar, como decía Gabriela y como decían ellas, al paciente. Así que, bueno, yo ahora después, no sé si me lo puedo pasar. Sí. Lo voy a estar publicando, así que, bueno, si tienen también algún familiar o algún amigo con ostomías, les pueden después reenviar el link al video. Y bueno, nada, ¿no? Bueno, nos vemos el 6 de noviembre.